bendición poder estar con ustedes nuevamente ahora en Aprende Biblia. En esta sesión donde vamos a estudiar nuevamente hoy la gracia y la misericordia y la providencia, y vamos a retomar otro de los pasajes de la vida del rey David, rey que estará y tiene el pacto con Dios de que su reino permanecerá para siempre sobre Israel y su descendencia, y sabemos que, bueno, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Samuel, capítulo 25, habla acerca de un evento en donde Dios nos muestra, nos ayuda también a entender que la venganza o el hacernos justicia por nuestra propia mano es parte del cuidado que Dios tiene de nosotros también, como lo tuvo con David en esta ocasión, que es una venganza que va a hacer David justamente para aquellos entonces, de acuerdo a la perspectiva, porque Dios finalmente lo respalda. Y estamos hablando, si bien el capítulo se encabeza con lo que se refiere a la muerte de Samuel, dice capítulo 25:1, bueno, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron, lo sepultaron en su casa en Ramá y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Bueno, aquí continúa la historia, sigue estando perseguido David por parte de Saúl y finalmente cuando va por estos caminos desérticos, lo que se refiere a lo que es el lugar que se llama Carmel, que tiene que ver con el monte Carmelo, si no me equivoco, dice, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, en la cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Por eso están las montañas. ¿Te recuerdas que Caleb pidió, denme a mí este espacio en las montañas? Y yo, aún con la edad avanzada, tengo la fuerza para tomarla para mí, y se lo concedió Josué. Bueno, que era descendiente de Josué. Y finalmente oyó David en el desierto que Nabal esquivaba sus ovejas, y bueno, le envía David a jóvenes, a 10 jóvenes, a hablar con Nabal, que le diera y le ayudara con provisiones, con agua y lo que tuviera a su mano, dado que David había protegido a los pastores de Nabal durante el día y durante la noche en este lugar, pues sabemos los peligros que corrían, y les fue, dice por ahí, que por muro de protección. Van a ver estos jóvenes a Nabal, y pues Nabal les contesta. Ahora respondió a los jóvenes enviados por David, dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hasta hoy huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé ni de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David volvieron por su camino y dijeron, bueno, pues ok, vamos a regresar con David. Y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados fue con Abigail, la esposa de Nabal, y le dice, pasó esto, y de verdad que nos han sido por protección y han sido buenos con nosotros, nos cuidaron, nos ayudaron, pero pues su esposo Nabal, ya ve cómo es, ¿verdad? Usted lo conoce mejor que nadie. Y bueno, en ese momento Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro de una manera pues valiente, pero también muy humilde, entendiendo la dimensión de la falta que había cometido su esposo.
ella tenía claro lo que iba a pasar, había escuchado, por supuesto, todo el mundo sabía acerca de David, que estaba huyendo de Saúl, perdón, de Saúl, y pues obviamente tenía dimensión clara del problema en el que había hecho su marido al negar esto, y pues obviamente reacciona de la manera adecuada y rápida. Yo no sé cuánto tiempo se tardó en preparar todo esto, yo imagino que había mucho preparado, porque Naval estaba preparando un banquete, y de hecho estaba en un banquete, como lo vamos a ver más adelante. Eh, Ahora pues, dice en el versículo 17, bueno, no, el versículo 21 dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí se abre el pecado. Mas te ruego que permitas a tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. David hubiera podido decir, no, no te voy a escuchar a ti, hazte a un lado porque voy a destruir todo lo de Nabal, dejaré con vida a las mujeres si acaso, pero ni un solo hombre va a quedar vivo de este señor. Dice ahora el versículo 25, le escucha, le deja hablar y no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, que por cierto significa insensato. Y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa grande, estable mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, o sea, y mal no sea hallado en tus días. Aunque alguien se haya levantado para seguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y de vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, porque si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Son varias palabras clave aquí. En primer lugar, algo muy importante dice, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre, vengarte por tu propia mano. La respuesta de David dice, y
Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios Israel que te envió para que hoy me encontrases, y bendito tu razonamiento, tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Y otra frase muy importante es esta: Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal. La providencia de Dios, la misericordia y la gracia de Dios, la gracia que halló esta mujer, porque dice, halle yo gracia delante de ti, acuérdate de mí cuando estés ya, ahora sí que acuérdate de mí cuando ya el Señor te haya hecho justicia. Eh, Abigail se lo pide muy acertadamente, a tal grado que después de 10 días, esta persuasión por parte de Abigail, siendo parte de Dios, por un lado, por parte de Dios, el hacerse justicia, porque finalmente, pues en esos entonces, pues era David, el ungido de Dios, y David así haga el Señor con los enemigos de David, y seguramente el Señor lo hubiera respaldado por esta injusticia, pero no significa que hubiera sido lo directivamente enviado por Dios, y permíteme usar la palabra directivamente en el sentido de que hubiera sido un mandato directo por Dios a David sobre Nabal, como lo fue claramente, por ejemplo, con Josué sobre las personas que vivían en la tierra prometida, y fue claro el Señor: ve y échalos afuera y extermina todo lo que encuentres. ¿Sí? Aquí no fue el caso. David tomó la decisión y dijo, pues no me respondió después de todo lo que cuidé a sus hombres, pues ahora va a sentir la ira de Dios a través de mi espada y no le va a quedar nadie vivo. Dios mueve las cosas, mueve los corazones, y dentro de la providencia de Dios está el haberle dado a un hombre tan insensato, a una mujer tan provista de entendimiento por un lado, de entendimiento de lo que era el Señor. No se dice el origen de esta mujer, seguramente era de la tribu de Israel, o era si no era de israelita, pues le dio el Señor mucho entendimiento de lo que es Dios. Segundo, ella empieza a profetizar algo muy importante acerca de David. Ahora pues, Señor mío, el Señor te ha impedido venir a derramar sangre, estoy leyendo el versículo 26, y vengarte de tu propia mano. Y fíjate lo que dice en el versículo 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. ¿Cuál ofensa? ¿En qué lo estaba ofendiendo eh, Abigail a David? Porque lo estaba tratando ya como un rey. Y no se podía enterrar a la presencia de un rey, aunque fuera su esposa. Recordemos la historia también de otra mujer que se presenta delante del rey, ya lo estudiamos, sin permiso y demás. Bueno, ella se presenta con esto y pide perdón por su ofensa, por haberse presentado ante David de esta forma e interrumpir el paso de David, interrumpir el andar de David y detener toda una caravana de 400 hombres armados contra esta mujer. Pues Jehová de cierto hará casa estable de mi Señor. ¿Ok? Ella sabía entonces del pacto davídico, y si no, le fue revelado y estaba profetizando: por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Era memorable aquella enfrentamiento de ese jovencito David contra Goliat. Se sabía por todos lados, Nabal sabía perfectamente quién era David, y aún así contestó así: y mal no se ha hallado en ti en tus días. Bueno, después se halló mal, pero hasta ese momento no. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y dice, cuando el Señor haga esto,
conforme a todo el bien que ha hablado de ti, refiriéndose al Señor, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. Y es aquí el atrevimiento, déjame decirlo así, de Abigail. ¿Había causa suficiente o no había causa suficiente? Cuando Abigail empieza a hablar y desde mi punto de vista profetizar sobre David, le hace ver que finalmente era sin causa. Sí era un insensato, pero matar a todos sin la instrucción directa del Señor era algo de derramar sangre sin causa. Y era sin causa por una razón. Dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor cuando Jehová haga bien a mi Señor. Y le dice, acuérdate de tu sierva. David responde, el Señor me ha defendido, y le acepta entonces en automático esa palabra que está hablando Abigail, se la acepta como por parte del Señor y está diciendo, el Señor me ha defendido de derramar sangre, de vengarme por mí mismo, de hacer esto, un motivo lo suficiente como para que estando ya como rey se tuviese que arrepentir, de decir, de que alguien le recordara, oye, ¿te acuerdas cómo nos echamos a todos los de Nabal? Y David hubiera dicho, sí, caray. Hubiera sentido carga en su corazón por ello, un corazón conforme al de Dios, porque finalmente la persuasión de Abigail le hace ver que era sin causa. Y bueno, David le recibe de su mano todo esto. Continuando con la historia, pues Abigail ya regresa, no le cuenta nada a su marido está en un fiestón. Dice que, dice, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, aparte prudente. Por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová fue el que hizo justicia e hirió a Nabal y murió. Luego de que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Entonces aquí viene lo maravilloso. Sí va a ser un mal. Sí va a ser un mal David. Dice, preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió a David a hablar a Abigail para tomarla por su mujer. Sí, se acordó de ella, por supuesto, y tan se acordó que pues mandó gente a pedirle que viniera, y Abigail dijo, pero por supuesto que sí, tomó 5 doncellas y con ella y se fue con él. No obstante que todavía estaba siendo perseguido por Saúl, todavía David estaba siendo perseguido. No obstante que tenía otra esposa también. Dice, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Y también tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Ella no tenía esposa, bueno, ya la que era hija de Saúl ya la había dado a otro hombre, y David toma por mujer tanto a Abigail como a otra mujer. Abigail, sabiendo, por un lado, que una vez muerto Nabal y todas esas posesiones, muy probablemente ella hubiera podido quedarse con él, con todo, porque era la mujer. Renuncia a todo esto
y se va con David sabiendo que estaba siendo perseguido todavía por Saúl y que aparte tenía otra esposa. Aún así lo sigue, es su mujer, le da hijo a David también, uno de los hijos de David, y lo sigue porque finalmente Dios lo usó para profetizarle y confirmarle el pacto a David. Todas estas cosas que parecen, obviamente, de novela bonita, la sabiduría, la sensatez y la prudencia de esta mujer Abigail son de notarse. Yo quiero resaltar un hecho que finalmente no es buena suerte. Si tiene que ver con el reino de Dios, así como David, también nosotros tenemos que ver con el reino de Dios. Y para que se establezca el reino de Dios en la tierra tienen que pasar varias cosas. Y entre esas cosas la que nos toca a nosotros es perseverar y permanecer buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas nos serán añadidas. Es la parte que nos toca y también la de la esperanza bendita, nuestra esperanza de gloria, que es el arrebatamiento. Nos muestra entonces un principio muy importante y quiero que cada uno de nosotros reflexionemos y confiemos en el Señor, que Dios no hace acepción de personas, porque finalmente estos principios son espirituales, porque no es ley. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que pasó con David y Abigail Nabal no fue ley, fue un principio de fe, de profecía, un principio de pacto. Nosotros estamos no bajo el pacto davídico, sino el nuevo pacto, incluso como primicias que está por cumplirse con la casa de Israel, pero nosotros somos la primicia de este nuevo pacto. Los gentiles que fuimos añadidos, fuimos injertados en este nuevo pacto. Y es que en la providencia de Dios nos libra también, a veces, si oímos y si somos prudentes y obedientes, nos libra por un lado de buscar nuestra propia venganza. Y por eso nos dice perdona. Nos libra de hacer el mal. ¿Por qué? Porque damos oído a la palabra de Dios por lo que está escrito o por predicaciones o lo que leamos o por otra persona que usa a Dios, sea quien sea esta, para decir no lo hagas, no hagas este mal, aunque parezca que tienes razón. Y muchas veces de las cosas que nos libra el Señor, obviamente no de matar a un montón de personas a espada, pero sí muchas veces nos libra de levantarnos contra alguien y hacerle, ahora sí como se dice, hacerle la vida imposible, murmuraciones contra las personas, murmuraciones contra las personas en autoridad, en lo espiritual, murmuraciones y hacer mal y juicios sobre personas eh, que están a nuestros lados comunes. Todo esto es empezar a hacer el mal sobre las personas siguiendo los instintos de nuestra propia justicia, pero que finalmente está claramente escrito cómo debe ser nuestro comportamiento en la palabra de Dios. También vemos en esta providencia cómo se cruzan los caminos de las personas. No sabemos si Abigail tuvo la oportunidad de escoger a Nabal como esposa, me parece que no. Porque no dice ni que era ni feo ni guapo. Lo que se sabe es que era rico y un insensato completito. No sabemos si Abigail tuvo la oportunidad de escogerlo, dadas las costumbres en estos lares, pues probablemente no. Pero se cruzan los caminos entre que estaban ahí en ese lugar, ahí vivía este hombre, la esposa, que se enteró, la providencia de Dios hace muchas veces que nos enteremos de cosas, pero para actuar de la manera correcta. Y son donde están los cruces de camino con personas, con situaciones, para hacer lo correcto y para servirle a Dios y guardar incluso a otros o a nosotros mismos. Hay un proverbio que dice, el necio ve el mal y no se quita, mas el entendido se aparta, es decir, se hace a un ladito. Y son cosas muy importantes que debemos de tener nosotros presentes. Finalmente, y algo muy importante, en esta misericordia, en esta gracia, en esta bondad de Dios, vemos algo de amor que
que es el siguiente. Dios va a cumplir su promesa de pacto. Lo profetizó claramente, lo confirmó también claramente Abigail. Tan fe tenía en eso que dijo, yo me voy con esto, aunque ahorita esté perseguido, pero llegará a ser el rey y su reino permanecerá para siempre y tendré descendencia con él. Pues así lo hizo Abigail, tuvo fe. Y al hacer esto entonces, Dios cumple sus promesas y sus pactos. Y el pacto con nosotros nos ha dado la garantía que nosotros, por ser justos, seremos salvos de la ira. Y no solamente salvos de la ira que habrá de venir ya sobre este mundo próximamente, sino que también el Señor nos arrebatará antes de que sea manifestado este hijo de maldad que ha de venir a llevar a ejecutar todo lo que viene siendo y encabezar la tribulación y la gran tribulación. Debemos de confiar en el Señor. Debemos de confiar que el Señor nos pondrá las personas, las circunstancias y los momentos adecuados en nuestra vida, cruzando caminos y demás, y que muchas veces habrá personas que ni cuenta se den, pero que serán usadas por Dios. Puede ser este video para que te libre de hacer el mal, el Señor. Este video te puede estorbar para que hagas justicia de tu propia mano, lo logres o no lo logres, puedas hacerlo o no, sea justo o injusto, pero finalmente es justicia por tu propia mano, porque dice el Señor que dejemos nuestras cargas, nuestras causas delante de Él y que Él se encargará porque Él es justo y bueno. También dice que Él conoce nuestras necesidades y el Señor también sabe de lo que podemos hacer. Por lo que entonces es importante que consideres todo esto. El Señor en su providencia, en su gracia, nos ayuda también, como ya lo he compartido en otro video, a hallar gracia delante de personas que de veras no había ninguna razón como para que hicieran algo por nosotros muy bueno. Pero también hay situaciones en donde el Señor pone situaciones difíciles y gente como Nabal. Ahora sí que en nuestra vida nunca falta un Nabal, no un Abal con B chica, sino un hombre como este insensato que diga, pues te dirás cristiano, pero a mí me pagas, ¿no? O serás quien dices que seas, o no, tal, pero ahí te voy, ¿no? Y el Señor lo lleva a un nivel, el Señor Jesucristo lo lleva a un nivel, que en donde dice, basado en estos principios que del Señor es la venganza, basado en esto, nos dice el Señor con absoluta claridad que si te piden la capa, pues hasta des lo demás, la túnica, que te dan en una mejilla pongas la otra, que si te piden que lleves una carga, la lleves dos. ¿Por qué? Porque del Señor es la venganza y del Señor es la justicia para nosotros. Y aparte de todo, tenemos la garantía que en este mundo tendremos aflicción. Entonces, perseveremos, hagamos lo que tengamos que hacer con el Señor, que es bueno en misericordia y en gracia, y el Señor va a hacer lo necesario porque Él es bueno y porque su misericordia es eterna y es para siempre. Bueno, pues si has llegado hasta este punto, te pido, como siempre, que te suscribas al canal de Renuevo de Amistad o al de Aprende Biblia, que en su momento vamos a mover todo lo de Aprende Biblia a un solo canal, a Renuevo de Amistad. Te estoy comentando desde ahorita para que no, si eres usuario solo del canal de Aprende Biblia, te invito por favor que ahora veas Aprende Biblia en el canal de Renuevo de Amistad, que está ligado con esto. ¿Por qué? Porque llevar dos canales con el mismo material es por cuestión de espacio y cuestión de control es más complicado. Entonces vamos a tener siempre nuestro canal de siempre, que es Renuevo de Amistad, y las clases a partir de la siguiente serán solamente en el canal de Renuevo de Amistad. Es decir, esta es la última clase que está repetida tanto en el canal de Renuevo de Amistad como en el canal de Aprende Biblia. Te agradezco tu comprensión al respecto
Y bueno, pues también te suscribes al canal de Reino de Amistad, dale like a este video y por favor compártelo con otros. O haz esto, aprende Biblia y aprende a recibir gracia, saber que la providencia está actuando a nuestro favor y que lo más importante de todo esto es que tú aprendas Biblia. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase en el canal de Renuevo de Amistad. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.